Comencé el noticiario esta mañana contándole a usted que en la última sesión de la Comisión Permanente, el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, subió hasta la tribuna de la mesa directiva para encarar al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien le exigía que le diera la palabra, y a partir de ahí, pues un zafarrancho insólito en el Congreso de la República. Vamos con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. Leti, muy buenos días. Entiendo que estuviste en ringside el día de ayer. Sí, Pascal, fíjate que yo ayer me sentía como, ¿te acuerdas de Jorge Sonia Alarcón, el Mago Septién, cuando hace muchos años hacían la crónica del boxeo en México? Bueno, pues yo así me sentía ayer. Dije, ahora aquí mi conflicto es determinar quiénes son los rudos y quiénes son los técnicos, ¿no? Pues bueno, Pascal, justamente cuando sonaba el himno nacional, que es el protocolo para concluir todas las sesiones de los periodos ordinarios en la Cámara de Diputados y Senadores y para la Comisión Permanente, como es en este caso, Alejandro Moreno subió a la tribuna para pedirle explicaciones a Gerardo Fernández Noroña sobre la decisión de cancelar el acuerdo del orden del día de la de la Comisión Permanente para que concluyeran las sesiones con el posicionamiento de cada grupo parlamentario. Gerardo Fernández decidió ya no entrar en ese tema y concluyó la sesión. Alejandro Moreno le estuvo pidiendo la palabra y Gerardo no se la dio. Entonces subió Alejandro Moreno, estaban entonando el himno nacional, Gerardo Fernández le hizo una seña de que lo esperara mientras cantaba el himno. Alejandro le dijo, te espero, y se puso a cantar también el himno, pero sonando la última nota, le empezó a pedirle las explicaciones. Gerardo Fernández le decía, no me provoques, no vengas a provocar. Y Dolores Padierna, que estaba ahí en la tribuna, porque es secretaria de la Comisión Permanente, le tomó el brazo a Gerardo Fernández Noroña para que se pudieran bajar de la tribuna. Y él ya se iba con Dolores cuando Alejandro lo toma del brazo izquierdo para regresarlo. En ese momento, Gerardo Fernández se sube, digamos, hace que lo suelte Dolores y hace el movimiento para agarrarle los brazos, con ambas manos, agarrarle los dos brazos a Alejandro Moreno, y eso lleva a que empuje a Alejandro Moreno, y él se zafa de las manos de Gerardo Fernández Noroña y lo empuja. Noroña regresa y vuelve a tratar de contenerle los brazos. Me imagino que él ya preveía que le podía pegar un golpe. Alejandro se vuelve a soltar, y en la tercera ocasión que ocurre eso, Alejandro empuja a Gerardo y la mano le da al cuello de Gerardo Fernández Noroña. En ese momento, Gerardo Fernández se voltea con el brazo izquierdo, le señala con el dedo índice a la cara a Alejandro Moreno, y él le da un manazo, perdóname el pleonasmo, le da un manazo en la mano a Gerardo Fernández, y ahí pues Dolores se mete entre ambos tratando de aventar a Gerardo hacia la salida hacia la escalinata de salida de la tribuna de la permanente. Y en ese momento también el trabajador Emiliano González, que es el fotógrafo personal de Gerardo Fernández Noroña, se sube a la tribuna y se encara con Alejandro Moreno, quien en un empujón lo tira porque atrás de Emiliano quedó la silla de Gerardo Fernández Noroña. Entonces, cuando lo empuja, pues él no puede tener el equilibrio y cae, se ve una caída estrepitosa, Pascal, y Alejandro se va hacia Gerardo Fernández Noroña, lo intenta agarrar, no puede tomarlo de la chamarra, porque justo en ese momento Dolores lo hace más hacia la salida. Pero estaba ahí a un lado el diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez. Él sí alcanza a tomar a Gerardo Fernández Noroña, a pesar de que entre Gerardo Fernández y el diputado se metió otro colaborador del senador Noroña,
que es Eduardo Villarreal. Alcanza a tomar con la mano izquierda la chamarra de Gerardo Fernández Noroña y le avienta un puñetazo con la mano derecha. Pero en ese momento, el director de Información de Comunicación Social del Senado de la República, Roberto Garduño, jala el cuerpo de Gerardo Fernández y eso permite que el golpe se traduzca en una, si me permites la expresión, zape, que le da en la cabeza y en parte del lado izquierdo de la cara. Entonces, logran bajarlo, Pascal, para meterlo a la zona de trabajo del grupos parlamentarios, del servicios parlamentarios, es atrás de la tribuna, lo meten a ese cuarto y entonces ya en la escalinata se paran el verde ecologista Jorge Carlos Ramírez Marín y el morenista Miguel Pavel Jarero, para pues tratar de contener a los priistas. En paralelo, Pascal, mientras sucedía esta escena en la escalera, Alejandro Moreno se regresa a hablar con Emiliano, que estaba en el piso, y con la mano derecha le hace advertencias hacia la cara, como diciendo no te vuelvas a meter. Bueno, no se escucha que le dice, pero le hace advertencias, se regresa y entonces empieza a hablar con los senadores que estaban ahí, con Jorge Carlos y con Pavel, explicando las razones de por qué había ocurrido eso, Pascal. A ver, nos has hecho una extraordinaria crónica muy detallada de este enfrentamiento en la tribuna y me gustaría que después del corte podamos platicar algunas cosas más, Leti, como el contenido de la sesión, porque pues entiendo que los ánimos se exacerbaron por lo que ocurrió durante esta sesión de 3 horas y también preguntarte qué hacía ese señor Emiliano en la tribuna de la Comisión Permanente. Si te parece, tocamos estos puntos regresando del corte. Por supuesto. Ya estamos de vuelta en la primera emisión. Estamos conversando con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa, quien nos hace la crónica de lo ocurrido el día de ayer en la última sesión de la Comisión Permanente. Te preguntaba, Leti, pues de manera resumida, por supuesto, no podríamos hablar en detalle de una sesión de 3 horas, pero ¿hubo algo durante la sesión que exacerbó los ánimos al punto de provocar lo que ocurrió al final? Sí, Pascal, de hecho empezó desde el primer minuto que abrió la sesión de la Comisión Permanente, porque la mesa directiva había acordado que se iba a hacer un pronunciamiento en contra de la injerencia de los Estados Unidos, bueno, en la injerencia extranjera en materia militar, rechazar cualquier tipo de injerencia. Pero Gerardo Fernández leyó el acuerdo y dijo, este acuerdo se iba a aprobar por unanimidad, pero la oposición no quiso y entonces quiere que se abra un debate y entonces vamos a abrir un debate político que se va a llamar el PAN y el PRI traidores a la patria. Y entonces, en ese instante, así de entrada se llamaba, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, comentó, dijo, no, eso no se acordó, traidores ustedes, nosotros no somos traidores. Así empezó, con gritos. Después, Pascal, pues aún con todo, Gerardo Fernández no quiso cambiar el nombre del debate, empezó el debate, hubo confrontaciones, y cuando sube Margarita Zavala a defender a Lili Téllez, empiezan a gritarle los morenistas que ya había terminado su tiempo. Ella dice no nos van a callar y después Pascal pues sube Lili Téllez, habla, la están interrumpiendo, ella vuelve a hacer referencia, como lo ha hecho varias sesiones, de Adán Augusto López Hernández y su relación con la Barredora. Entonces el grupo criminal La Barredora sube a Adán Augusto y le dice, si usted tiene una sola prueba, yo voy con usted y con las autoridades, no tengo ningún problema y levantamos la denuncia. Entonces, bueno, los morenistas aplaudían, gritaban, pero como Lili interrumpía desde su escaño a Adán,
Gerardo Fernández empezó a decirle, cállese, usted no tiene este derecho a hablar, usted ya habló, respete, pero como ella no se callaba, Gerardo empezó a gritar y a gritar y hasta que usted no manda aquí, el que pone el orden soy yo. Después Pascal sube Federico Dorin, habla de cuando Andrés Manuel López Obrador pidió la intervención de los Estados Unidos en México y dijo, y por lo mismo están cancelando, están satanizando a mi compañera Lili Telles, y por cierto, Gerardo Fernández, usted es un tipo que solamente se mete con las mujeres, es muy cobarde, bla, bla, bla. Y entonces Gerardo Fernández le dice, aquí el senador, el diputado que viene muy macho calado, pero le digo que el 1 de septiembre dejo de ser presidente del Senado y por lo tanto lo espero donde usted quiera, cuando usted quiera y en las condiciones que quiera. Pues eso suena un reto a Pascal, golpes, ¿no? había calentado el ambiente. Muy bien, vamos a tener que irnos un poco rápido, Leti, porque hay muchos puntos que revisar. Quisiera preguntarte primero sobre lo que sucedió después, porque como había advertido Fernández Noroña, pues presentaron una denuncia, pero aquí lo que llamó mucho la atención es que no fueron al MP a presentarlo, el MP fue al Senado. Así es, Pascal, en la tarde-noche fue el Ministerio Público al Senado de la República a levantar una denuncia y se pudo observar al senador y a Emiliano González, quien por cierto, Pascal, también anoche se pudieron observar varios videos posteriores al zafarrancho en el que se ve a Emiliano ponerse de pie y no tener ninguna lesión, no tener problemas ni para mover la mano, ni para mover el cuello, caminó por su propio pie, no había ningún problema. Esto se pudo ver con una transmisión en directo de la senadora Verónica Camino Farjat, por cierto, de Morena, y después cuando salió del Pleno, Pascal, no tenía ninguna lesión, pero aún así levantó la denuncia penal, Pascal. Bueno, ya había aparecido antes en conferencia de prensa con un collarín y un cabestrillo, por cierto, mal colocados. Leti, déjame preguntarte también por el papel, pues, de este personaje Emiliano, porque escuché a Fernández Noroña quejarse de que en la tribuna había legisladores del PRI que no eran parte de la permanente, pues Emiliano tampoco es parte de la permanente, ¿o sí? Pero además con otro agravante, Pascal. Ninguna persona que no sea legislador puede estar en la tribuna, ninguna. Por eso ayer nosotros no vimos a la gente de resguardo parlamentario tratar de controlar la situación, porque ni los de resguardo parlamentario pueden subir a la tribuna, solo los legisladores. Los priistas no son parte de la permanente, pero son legisladores. Y Emiliano no es legislador, no tenía por qué estar ahí. Entonces, él se subió. Él venció la seguridad del propio resguardo parlamentario para subirse a la tribuna y pues confrontar a un senador, cosa que no lo puede hacer, Pascal. Bueno, pues, y un último dato, nos queda un minutito, pero es importante, anunció Fran Noroña que va a haber otra sesión, una sesión especial de la permanente el próximo viernes. Así es, porque los van a lapidar a los priistas y a la oposición. Entonces él necesita, porque él es así, utilizar todas las instituciones a su alcance y todos los recursos de esa institución para sus posiciones personales. Entonces van a abrir una sesión extraordinaria de la permanente, que ahora sí será la última, el próximo viernes a las 9 de la mañana, pues para pasar, si me permites, a un juicio político en el sentido estricto, no en el sentido jurídico, a un juicio mediático público para la oposición y en particular para el PRI y para Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, pues todo eso lo estaremos observando. Extraordinaria crónica, Leticia Robles de la Rosa, muchas gracias. Gracias a ti y muy buenos días. Buenos días. Son las 7:49, vamos a una pausa y regreso en un momento. No se vayan.